Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre el almacenamiento en los equipos de cómputo y sobre algunos conceptos básicos que es siempre muy importante tenerlos claros, tales como son formatear o qué es darle formato a una unidad de disco, qué es el sistema de archivos, un volumen simple, distribuido o seccionado y qué es una unidad. Y también pequeños conceptos que están alrededor de cada uno de ellos y cómo se relacionan para formar lo que nosotros conocemos como unidades de disco duro. En primer lugar, ¿qué es formatear? Bueno, si quisiéramos resumir de qué se trata esta acción, se refiere a dar formato. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Y a qué se refiere dar formato? Bueno, pues básicamente es decir, cómo va a ser la estructura de los pequeños sectores de almacenamiento que van a haber dentro del disco duro. Implica implantar un nuevo sistema de archivos y ese es el concepto que viene a continuación de esta diapositiva. Y dice que el cual puede ser NTFS, FAT, FAT32, Extend, que son los que utilizan Linux, Extend 2, 3, 4, etcétera. Hay otros también. Existen varios tipos de formateo, por así decirlo. Está en primer lugar el formateo de bajo nivel, el cual define los espacios físicos de almacenamiento del disco o los sectores. O sea, él va y es un proceso que escribe nuevamente esos espacios físicos o sectores dentro del disco duro. Les asigna direcciones y obviamente borra todas las relaciones que existen entre los archivos, la tabla también en donde se dice cuáles son las tablas de direcciones de cada uno de los archivos, en cuáles sectores están guardados y todo lo demás, porque se reescribe cada uno de los espacios o esas pequeñas cajitas en donde se guarda información que se llaman sectores, se reconstruyen completamente. Y luego también tenemos el otro tipo de formateo que es el que llamamos a alto nivel. Y este simplemente edita el sistema de archivos para indicar que todos los sectores están desocupados. Ok, existe una lista que forma parte del sistema de archivos. En esta lista se dice cada sector, qué tan ocupado está, cuánta información tiene y cuáles son los archivos que están referenciados o almacenados en estos sectores. Cuando se hace un formateo de alto nivel, simplemente se le dice al sistema de archivos, bueno, borre esa tabla, pero esa es la tabla de referencia de todos los archivos que están guardados en los diferentes sectores. Sin embargo, los archivos que están guardados en todos los sectores no se borran. Entonces, de esta forma, podemos decir que es como un borrado rápido. Simplemente perdemos la tabla de los registros, entonces decimos que toda la información que está ahí, supongamos que ya no existe. Ok, pero la información todavía está ahí. De esta forma es que muchas veces sucede que cuando hacemos recuperación de archivos borrados, si fueron borrados con un formateo de alto nivel, existen programas que se encargan de ir a recolectar estos archivos que están todavía ahí, que ya no tienen direcciones, y buscar dónde están sus complementos, y si los encuentran entonces pueden reconstruir estos archivos. Algunos de pronto ya no se puede porque ya ha pasado algún tiempo, hemos utilizado el disco duro, algunas partes de los archivos ya fueron suplantadas por otros archivos nuevos, entonces ya no podemos reconstruir el archivo completo, etcétera. Pero existen programas que nos permiten recuperar siempre y cuando suceda esto, ¿verdad? Estas condiciones, que haya habido un formateo de alto nivel y que los archivos que están particionados en diferentes lugares, en diferentes sectores, no haya sido reescrito o modificado alguna de sus partes, ¿ok? Entonces de esa forma podríamos recuperar si tuviéramos un formateo de alto nivel. En el formateo de bajo nivel definitivamente no se puede recuperar. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es el sistema de archivos. Bueno, básicamente el sistema de archivos define los métodos para brindar mantenimiento a los archivos. O sea, él nos dice de qué forma nosotros vamos a consultar, agregar, modificar, eliminar los archivos. Los sistemas de archivos son los encargados de administrar y facilitar el uso y aprovechamiento de los
espacios en las unidades de almacenamiento. O sea, nos dicen cómo nos debemos comportar o cómo se va a comportar el sistema operativo a la hora de ir a consultar un archivo, a buscarlo, a modificarlo, a eliminarlo. Toda la forma de administrarlo lo define el sistema de archivos. Comúnmente los sistemas de archivos crean cadenas de bloques del mismo tamaño y 512 es el predeterminado. Muy bien, vamos al concepto de volumen simple. Bueno, básicamente el volumen simple forma una partición y es un espacio continuo. Nosotros podemos verlo acá, digamos que es un volumen completo, que es un espacio continuo, que no está, por así decirlo, en varias partes, sino que simplemente es un espacio continuo de información. El volumen distribuido forma una partición, ¿verdad? Y está compuesto por varias secciones o espacios del disco duro que se encuentran distribuidas en la misma unidad o en el mismo disco duro. De esta forma podemos decir que lo que tenemos rodeado en color verde, por ejemplo, podría ser esta pequeña partición primaria que tenemos aquí. Esa segunda partición primaria puede tener espacios no asignados en el medio. Y ese conjunto de dos unidades, las dos de color azul, la de la izquierda y la de la derecha, forman un nuevo volumen F, por ejemplo. Se encuentra distribuido en el mismo disco duro, pero no es continuo como el anterior. El volumen seccionado forma también una partición, simplemente que está compuesta de varias secciones o espacios en distintos discos duros. Podríamos tener en este caso el disco duro 0 y el disco duro número 1, que tienen sus diferentes particiones, espacios ocupados y espacios no asignados, y podríamos crear un volumen seccionado en el que tomamos un espacio de un disco duro y tomamos otro espacio del otro disco duro y creamos un volumen seccionado. Pertenece a distintos discos duros y esto lo podemos hacer con diferentes objetivos de replicación de archivos y de alta disponibilidad. Por ejemplo, se utiliza mucho en los servidores cuando se comienzan a crear RAIDs, el famoso RAID 0, que es para crear discos duros más grandes. Cuando no tenemos el espacio físico, entonces lo creamos de varios espacios libres en varios discos duros y creamos una unidad nueva. Eso sería un volumen seccionado. O cuando queremos crear un espejo, o el famoso RAID 1, que queremos que todos los archivos del disco duro 0 se repliquen en el disco duro 1 automáticamente, y nosotros lo veamos solamente como escribir un archivo de forma normal, pero en realidad él escribió en el disco duro en dos lugares distintos. O el RAID 5, ¿verdad? Que se utiliza mucho también para alta disponibilidad a nivel de servidores. Ese es el volumen seccionado, tiene esa connotación o ese propósito principalmente para servidores. Y por último tenemos la unidad, la cual puede ser física o lógica. Está compuesta por un volumen, y vean que los volúmenes existen diferentes tipos, ¿verdad? Que son los que acabamos de ver. Entonces, los volúmenes de cualquiera de esos tres tipos que se tomen, le agregamos otros elementos más, los cuales son, por ejemplo, una etiqueta y una letra. Y entonces cuando tenemos un volumen de cualquiera de esos tres tipos, le agregamos una etiqueta y una letra, entonces tenemos una unidad. Y esa unidad es equivalente a decir que es una partición del disco duro. Esa es la relación que existe en los diferentes conceptos. Es muy importante tenerlo claro. Espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias. Saludos.